el mismo Señor, el mismo, Él y ningún otro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora mire, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está ese verbo, arpazo, seremos arrebatados. Ese verbo se utiliza como 8 veces o 10 en el Nuevo Testamento. Se usa, doy algunos ejemplos así de paso. En San Juan capítulo 10 se usa ese verbo, arpazo. Se habla de el lobo que viene a arrebatar a la oveja. Se usa ese verbo. Ese mismo verbo se usa para hablar de lo que pasó con Esteban cuando fue apedreado. Fue arrebatado el pueblo judío que no quería saber del sermón que Esteban había predicado. La misma palabra, el mismo verbo se utiliza cuando habla de Felipe, que después de haber evangelizado al eunuco etíope, fue arrebatado y fue llevado a otro sitio. El mismo verbo. Y aquí, muy importante, otra vez, la gramática es importante. Dice, seremos arrebatados. El modo de ese verbo, ¿en qué modo está usado? El modo indicativo. El modo indicativo generalmente, casi siempre habla de una realidad. Cuando se quiere expresar una realidad, algo real, se expresa en el modo indicativo. Pero no solo es el modo indicativo, que es, de paso, es lo más importante en un verbo del Nuevo Testamento. Es el modo verbal, es lo que indica lo más importante de un verbo. Pero también está en tiempo futuro. Seremos arrebatados. Lo dice Pablo. Yo, mire, si no creo en el rapto, pues ese versículo tendría que omitirlo de mi Biblia. Sencillamente tendría que omitirlo de mi Biblia. Y eso no podría hacer. Hay algunas cuestiones que la Biblia enseña que de verdad me golpean fuerte, me golpean duro. Y no las entiendo. Y tengo que leerlo y reestudiarlo y volver. Y todavía no lo entiendo y orar al Señor. Pero el hecho de que yo no entienda no me da autoridad para pasarle por alto y no leerlo y no considerarlo y no creerlo. Si están las Escrituras, lo creo. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, toda la Escritura es theonustos, soplada por Dios. Se traduce en nuestra Biblia, inspirada por Dios. Pero lo que Pablo quiere decir cuando dice ahí, toda la Escritura es theonustos, quiere decir que procede de Dios, que su fuente de procedencia, su origen es Dios. Todo lo que dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice. Debemos de creer todo lo que la Biblia dice. Los liberales no quieren aceptar eso. Y hubo hace un tiempo, ya casi que ha desaparecido, un grupo de teólogos, creo que llegó a un número de 200 o 300, que comenzaron a separar las palabras del Evangelio. Estas palabras Cristo las dijo. Estas palabras Cristo no las dijo. Estas palabras quizá la haya dicho, quizá no. Y entonces separan los evangelios y lo dividen subjetivamente en esas categorías. Yo creo que un creyente fiel, evangélico, que de verdad comprende la teología, debe de creer, aceptar todo lo que la Biblia dice. Todo lo que está escrito, pasagrafía, toda la Escritura, tal como Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo honró la palabra de Dios, como está escrito, y los apóstoles también, como está escrito. Aunque uno no entienda algunas cosas, debe de aceptarlo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, para darle la bienvenida. La palabra recibir ahí significa darle la bienvenida al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda expresión.
estar siempre. Eso es lo que hemos añorado desde que el Señor nos salvó. Eso es lo que deseamos fervientemente desde que Él nos salvó. Y el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas: estar con Cristo es muchísimo mejor. No importa que tan bien tú estés en el ambiente en el cual vives, estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso este capítulo termina con ese versículo tan importante. Dice: por tanto. Esa es la manera como Pablo resume esto. Por tanto, de modo que por consiguiente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con estas palabras: estaremos siempre con el Señor. Y no hay nada mejor que estar con el Señor. Estar con Cristo es mucho mejor. Cuán glorioso será cuando estemos con Él. A una de las iglesias que se mencionan allí en el Apocalipsis, el Espíritu de Dios le dice, capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y fíjese, no le dice te guardaré de la prueba. Cristo pudo haber dicho te guardaré de la prueba, pero Él dice te guardaré de la hora misma de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar, para examinar. Y dice allí en la Reina Valera: a los moradores de la tierra. Esa palabrita, moradores de la tierra, aparece como 8 o 10 veces en el Apocalipsis. Es la palabrita katoikuntes. Es una palabra compuesta. Hay 3 palabras ahí: kata, oikos y la terminación kunt. Kata es ir hacia abajo, como un árbol cuyas raíces van hacia abajo. Oikos es la palabra casa, el lugar donde uno vive. Y la terminación untes indica la forma adjetival de esa palabrita. ¿Sabe lo que eso significa? Hay personas en este mundo que están enraizadas aquí. Todo lo que quieren saber y todo lo que les interesa es la tierra. El cielo no les interesa, no quieren saber. La salvación, nada, no quieren saber. Perdón de pecados, nada. Lo único que les interesa es esta tierra y disfrutar de esa tierra. Están apegados, enraizados aquí en este mundo. Este mundo que, como dijo Jesucristo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo esto que vemos en este mundo, sus grandes riquezas, sus sitios de diversión, sus campos de golf, sus rascacielos, todo esto va a desaparecer un día. Nada de esto. El Señor va a acabar con todo esto, porque Él va a crear nuevos cielos y una tierra nueva. Y en esa tierra nueva va a morar la justicia para siempre. Y a la iglesia verdadera de Cristo, constituida por ese cuerpo formado por miembros, por personas nacidas de nuevo, ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ese rebaño del cual Jesucristo es el gran pastor, ese edificio del cual Cristo es el fundamento. A esa iglesia de Cristo le aguarda una gloria estupenda, fabulosa, casi inimaginada por nosotros, solo lo que la palabra de Dios nos permite entender y leer. Hermanos, hermanas, amigos que estáis aquí, la gloria que aguarda la iglesia es estupenda. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, Dios te ha traído aquí, no estás aquí por casualidad, no es obra del azar que estás aquí, no estás aquí por accidente. Dios te trajo aquí en esta mañana para que escuches que ese Dios, creador del universo, es un Dios santo. Y ese Dios santo, en su misericordia, en su compasión, en su piedad, envió a su Hijo único, Dios Hijo, para que se encarnase, se hiciese semejante a nosotros y fuese clavado en una cruz, muriese en una cruz. Cristo murió por nuestros pecados,
Pero Dios no puede permanecer muerto en un sepulcro. Al tercer día resucitó de los muertos y vive. Y ese Cristo vivo te ofrece perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y te ofrece el regalo de la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si tú pones tu fe en Cristo, ahí mismo tú vienes a formar parte de ese cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y si lo haces, tú has de disfrutar también, participar, gozarte de esa gloria que aguarda a la iglesia que el Señor Jesucristo redimió con su sangre. Quiera Dios que lo hagas.